Cuando piensas en una camioneta, seguro te imaginas fuerza, durabilidad y seguridad. Pero, ¿y si te dijera que algunas de ellas podían ser auténticas trampas sobre ruedas? Hoy vamos a recorrer una parte oscura de la historia automotriz, las pickups más peligrosas jamás construidas. Desde experimentos absurdos de diseño hasta monstruos de potencia que podían matarte con un mal frenado, cada una de estas máquinas cuenta una historia de exceso, descuido o pura locura industrial. Algunas nacieron con buenas intenciones, otras fueron errores que costaron vidas, pero todas dejaron una huella imposible de borrar. Y te aseguro algo, la número 1 de esta lista no solo destruyó su reputación, sino que casi destruye a toda una marca. Ponte cómodo, abróchate el cinturón y prepárate para conocer las 10 camionetas más mortales jamás fabricadas. Número 1. Reliant Ant, década de 1960. Si hubo una camioneta que desafió toda lógica automotriz, fue la Reliant Ant. Imagina un vehículo de carga con 3 ruedas, una distribución de peso absurda y una estabilidad digna de una silla coja en hielo. Así era este pequeño monstruo británico. Creado con la intención de ofrecer un vehículo comercial, económico y ágil, terminó siendo uno de los experimentos más peligrosos que jamás salieron a la carretera. El Ant tenía 2 ruedas traseras y una delantera, lo que generaba una inclinación grotesca al girar. Un simple cambio de dirección podía levantar la rueda interior y provocar un vuelco instantáneo. Si además llevabas algo de carga en la caja, la situación pasaba de ridícula a mortal. El peso alteraba el centro de gravedad y el vehículo se balanceaba como una peonza a punto de caer. Pero lo peor no era eso. Reversa. Sí, dar marcha atrás en un Reliant Ant era una experiencia de terror conocida como Reversing Terror. El eje delantero no podía controlar el movimiento del resto del chasis y la camioneta se giraba bruscamente sin aviso. Algunos inspectores de seguridad de Reino Unido llegaron a compararlo con un carrito de supermercado lleno de explosivos. El proyecto sobrevivió durante años porque su clasificación como triciclo lo hacía más barato de fabricar y vender, pero a un costo. Muchas unidades terminaron en accidentes absurdos e inevitables. Hoy, ver uno de estos vehículos es tan raro como verlo de pie después de una curva cerrada. Una muestra clara de que la economía y la física no siempre son buenos compañeros. Número 2. Dodge Dakota Convertible, 1989. Finales de los 80. Dodge busca una idea para destacar su línea de pickups y atraer al público joven. Alguien, en una junta, pronuncia las palabras fatales. ¿Y si hacemos una camioneta convertible? Así nació la Dodge Dakota Convertible, una mezcla insólita entre camioneta y descapotable que demostró que no todas las locuras deberían pasar del papel a la carretera. Para crearla, Dodge simplemente cortó el techo de una Dakota convencional y agregó una capota manual de lona. El resultado, una camioneta que prometía diversión, pero se retorcía como un fideo cada vez que encontraba un bache. Sin el techo, la estructura del vehículo perdió toda rigidez. Los dueños reportaban que las puertas se atascaban y el marco del parabrisas vibraba tanto que parecía un metrónomo. Y el techo, bueno, llamarlo techo era generoso. Era un sistema manual que necesitaba 2 personas y 15 minutos para colocarse. Si te agarraba la lluvia en carretera, en lo que el mecanismo cerraba, ya estabas empapado. Además, nunca sellaba bien, por lo que la cabina se llenaba de polvo, agua y ruido. En carretera, el viento era tan fuerte que parecía que ibas dentro de una licuadora. Dodge fabricó menos de 4.000 unidades antes de retirar silenciosamente el modelo. Hoy es una rareza de colección, valorada más por su excentricidad que por su desempeño. La Dakota Convertible demostró que no todo lo que parece divertido lo es, especialmente si sacas el techo a una camioneta diseñada para cargar sacos de cemento. Número 3. Chevrolet, El Camino SS 454, 1970. Cuando Chevrolet decidió montar un motor de 7.4 litros con 450 caballos en una carrocería mitad coche, mitad camioneta, probablemente nadie pensó en consecuencias. Pero el Camino SS 454 fue el ejemplo perfecto de cuando la potencia supera por completo a la ingeniería. Debajo del capó rugía el legendario Humve 8 LS, 6 de 454 pulgadas cúbicas, heredado del Chevelle SS del mismo año. Este monstruo empujaba con un torque brutal capaz de hacer girar las ruedas hasta en cuarta marcha. ¿El problema? Todo lo demás seguía siendo un coche común. Frenos de tambor, suspensión blanda y un chasis que no estaba preparado para semejante fuerza. Con el cajón vacío, el eje trasero prácticamente flotaba. Bastaba una aceleración fuerte para que el vehículo patinara o incluso levantara el frente como una lancha. Los conductores apodaron ese efecto como el paseo de la muerte. En curvas, la historia era igual de trágica. La distribución de peso errática hacía que el coche perdiera tracción sin aviso. Frenar de 60 a 0 requería más fe que técnica. Aún así, fue amado por entusiastas que buscaban emociones fuertes. Chevrolet lo retiró apenas un año después, alegando regulaciones ambientales.
pero todos sabían la verdad. Era demasiado rápido, peligroso e imposible de asegurar. Hoy, los pocos que sobreviven se cotizan como reliquias, símbolo de una época en la que la cordura quedaba atrás cada vez que hundías el pie derecho. Número 4. Chevrolet Corvair Ramside, 1961 a 1964. A principios de los años 60, Chevrolet quiso competir contra la Volkswagen Transporter con su propia visión de una camioneta compacta. El resultado fue el Corvair 95 Ramside, un experimento radical que combinaba el motor trasero del Corvair con una cabina de camioneta. Parecía innovador en papel, pero en la práctica fue un desastre con ruedas que ayudó a hundir la reputación de toda la línea Corvair. El verdadero peligro venía del sistema de suspensión. El Ramside heredó la suspensión de eje oscilante del Corvair original, el mismo diseño que Ralph Nader atacó brutalmente en su libro Unsafe at Any Speed, de 1965. Este sistema causaba que las ruedas traseras se inclinaran dramáticamente durante las curvas, especialmente cuando llevabas carga. Con peso en el cajón, la distribución era todavía peor. Más del 60% del peso estaba sobre el eje trasero. ¿El resultado? Sobreviraje extremo. En una curva cerrada o maniobra evasiva, las ruedas traseras perdían tracción sin aviso y el vehículo giraba bruscamente hacia adentro. Muchos conductores reportaron que la camioneta se sentía como si quisiera volcarse con el más mínimo giro del volante, y si conducías con el cajón vacío, la situación era aún más peligrosa. El eje trasero prácticamente flotaba. La posición del conductor era otro problema mortal. Al mover el asiento hacia adelante sobre las ruedas delanteras para crear espacio de carga, los pies del conductor quedaban peligrosamente cerca del parachoques delantero. En caso de choque frontal, no había absolutamente nada que te protegiera del impacto. La NHTSA investigó exhaustivamente el Corvair en 1972, y aunque declaró que no presentaba un potencial anormal de pérdida de control, el daño ya estaba hecho. El Ramside fue descontinuado en 1964 después de vender menos de 18,000 unidades. Hoy es una rareza de colección más valorada por su rareza que por su funcionalidad. Una prueba de que mover el motor hacia atrás no siempre es buena idea. Número 5. Ford Ranger Splash, 1993 a 1997. A mediados de los 90, Ford quiso darle un toque juvenil a su pickup más popular. Así nació el Ranger Splash, una versión con look deportivo que prometía estilo y rendimiento, pero terminó siendo uno de los modelos más polémicos por su pobre estabilidad. Bajo el capó, equipaba un motor V6 de 4.0 litros, con 160 caballos y 225 libras-pie de torque. Potente para su tamaño. El problema no era el motor, sino su ubicación. Ford montó ese bloque pesado sobre un chasis alto y estrecho. Resultado, centro de gravedad elevado y propensión a volcar. La NHTSA le dio solo 2 de 5 estrellas en riesgo de volcadura, 30.6% de probabilidad en accidentes de un solo vehículo, el triple que un automóvil promedio. Su suspensión Twin I-Beam, diseñada para durabilidad off-road, elevaba aún más el frente en maniobras evasivas. Además, los cinturones de seguridad tenían demasiada holgura, permitiendo que los ocupantes se soltaran parcialmente en accidentes. El techo, sin refuerzos adecuados, colapsaba en volcaduras. Pese a su aspecto atractivo y comercialización exitosa, la Ranger Splash dejó claro que un diseño bonito no compensa una ingeniería insegura. Ford la retiró en 1997. Hoy es un recordatorio de que la estética nunca debe imponerse sobre la seguridad. Número 6. Ford F-150 Firebomb, 1973 a 1979. Los años 70 trajeron regulaciones ambientales y crisis de combustible, pero también uno de los defectos más mortales en la historia automotriz, los tanques de gasolina explosivos de la Ford F-150. Esta generación ganó el apodo de Firebomb porque literalmente podía convertirse en una bomba rodante durante choques laterales. El defecto era simple pero letal. Los tanques de combustible estaban montados fuera del chasis, detrás de las puertas de la cabina, completamente expuestos. Una simple colisión podía romperlos y derramar gasolina sobre partes calientes del escape, provocando incendios instantáneos. En segundos, la cabina quedaba envuelta en llamas, con las puertas trabadas por el impacto. Ford conocía el riesgo. Documentos judiciales revelaron que sus ingenieros propusieron reubicar o proteger los tanques, pero la empresa lo rechazó por costos, considerando más rentable pagar indemnizaciones que rediseñar. Entre 1973 y 1979, cientos murieron quemados. En 1993, el Center for Auto Safety exigió un recall para 11 millones de unidades. La NHTSA comprobó que estas pickups tenían 2,5 veces más muertes por incendios que la competencia. Finalmente, Ford ofreció un recall simbólico, un kit de protección solo para dueños que lo solicitaran. Aún hoy algunas Firebombs circulan,
recordando uno de los capítulos más oscuros de negligencia en la historia de Ford, cuando el ahorro valió más que la vida humana. Número 7. International CXT, 2004 a 2008. ¿Alguna vez quisiste sentirte como un señor de la guerra subiendo a tu camioneta? Entonces el International CXT era para ti. Este monstruo llegó en 2004 como el pick-up más grande jamás producido en masa. Y cuando decimos grande, no estamos exagerando. Estamos hablando de un vehículo de 14.500 libras de peso en vacío, 22 pies de largo y 9 pies de altura. Para ponerlo en perspectiva, era el doble del peso de un Hummer H1 y necesitaba escalones incorporados solo para poder subir a la cabina. International construyó el CXT sobre el chasis del 7300, una plataforma diseñada para camiones de volteo, mezcladoras de cemento y quitanieves municipales. Debajo del capó rugía el legendario DT466, un motor diésel de 7.6 litros de 4 válvulas por cilindro que entregaba 220 caballos y 540 libras-pie de torque. Todo sonaba impresionante, hasta que intentabas manejarlo. El CXT tenía frenos de aire. Sí, como los camiones de carga. Y si nunca has manejado un vehículo con frenos de aire, déjame explicarte. Hay un retardo aterrador entre el momento en que pisas el pedal y el momento en que realmente empiezas a frenar. En una emergencia, ese segundo de diferencia podía ser la línea entre detenerte a tiempo o estrellarte contra lo que sea que estuviera frente a ti. Y créeme, con 14.500 libras en movimiento, nada salía bien parado de ese encuentro. La visibilidad era otro problema mortal. Sentado tan alto, tenías un punto ciego masivo justo enfrente del vehículo. Podrías tener un sedán completo delante de ti y jamás verlo. ¿Niños jugando en la calle? Invisibles. Autos compactos en el estacionamiento. Buena suerte. Algunos conductores reportaron que literalmente no podían ver los primeros 10 pies frente al vehículo. El precio de entrada era entre $93,000 y $115,000, lo que lo hacía accesible solo para el tipo de persona que quería compensar algo. O literalmente necesitaba remolcar 20 toneladas de carga. International dejó de producirlo en 2008 después de vender apenas unos cientos. Hoy es una curiosidad que ocasionalmente aparece en subastas, recordándonos que solo porque puedas construir algo, no significa que debas hacerlo. Número 8. Toyota Tacoma Tundra Frame Rust, 1995 a 2010. Toyota, la marca sinónimo de fiabilidad, la compañía que construye vehículos prácticamente indestructibles, excepto cuando literalmente se destruyen solos. Entre 1995 y 2010, Toyota produjo millones de Tacomas y Tundras con un defecto tan grave que las camionetas literalmente se partían por la mitad mientras conducías. El problema estaba en el chasis. Toyota usó acero proporcionado por un proveedor que aplicó un recubrimiento anticorrosivo defectuoso, pero el verdadero culpable era el diseño del chasis, un marco completamente cerrado, tipo caja que atrapaba humedad, sal y suciedad sin posibilidad de drenaje. En estados con inviernos severos donde se usa sal en las carreteras, el óxido comenzaba desde adentro del chasis, invisible hasta que era demasiado tarde. Los propietarios empezaron a notar señales extrañas. Algunos reportaron que la llanta de refacción montada debajo del cajón simplemente se desprendía en plena carretera, creando un proyectil de 50 libras rodando a velocidad de autopista. ¿La razón? La sección transversal del chasis donde se montaba la llanta se había corroído completamente. En otros casos, las líneas de freno se separaban porque el metal circundante simplemente se desintegraba, dejando a los conductores sin capacidad de frenado. Pero lo realmente aterrador empezó a aparecer alrededor de 2008. Camionetas que se doblaban. Sí, leíste bien. El chasis se debilitaba tanto por la corrosión que el peso de la carga o simplemente pasar por un bache hacía que el vehículo se doblara visiblemente. Algunos dueños reportaron escuchar crujidos metálicos y notar que la cabina y el cajón ya no estaban alineados. Imagina conducir en la autopista y darte cuenta de que tu camioneta literalmente se está partiendo en dos. Hoy, muchas de estas Tacomas y Tundras todavía ruedan con chasis comprometidos. Algunas están literalmente sostenidas con soldaduras de emergencia y parches metálicos. Es irónico, Toyota construyó vehículos con motores y transmisiones prácticamente inmortales, solo para que el chasis se desintegrara como papel mojado. Una lección brutal de que la fiabilidad no sirve de nada si tu camioneta se parte a la mitad. Número 9. Dodge Ram 2500, 3500 Diesel, 2021 a 2023. Y ahora llegamos a una de las más recientes y aterradoras, las Ram 2500 y 3500 Diesel, que literalmente se incendiaban solas. No estamos hablando de accidentes, estamos hablando de camionetas estacionadas que de repente se convertían en bolas de fuego en plena noche, a veces con sus dueños durmiendo dentro. El problema afectaba a Ram 2500 y 3500 equipadas con el legendario motor Cummins 6.7 litros turbo diésel y la transmisión automática 68 RFE de 6 velocidades. Este combo era el favorito de los compradores,
370 caballos, 850 libra-pie de torque, capacidad de remolque de más de 20.000 libras. Era un motor prácticamente indestructible, excepto por un pequeño detalle mortal. La transmisión tenía un defecto crítico. El calor y la presión dentro de la carcasa podían acumularse hasta niveles peligrosos. Esto causaba que el fluido de transmisión se presurizara y comenzara a escapar por el tubo de la varilla medidora. No era una fuga pequeña, era un chorro de aceite hirviendo a presión que se rociaba directamente sobre el múltiple de escape y otros componentes calientes del motor. ¿Qué pasa cuando rocías aceite de transmisión a 200 grados sobre metal al rojo vivo? Exacto, fuego instantáneo, y no un fueguito pequeño. Estamos hablando de llamaradas que envolvían todo el compartimiento del motor en segundos. El plástico del capó se derretía, las líneas de combustible se rompían alimentando más el fuego, y la cabina se llenaba de humo tóxico antes de que pudieras reaccionar. Lo verdaderamente espeluznante era que muchos de estos incendios ocurrían con el motor apagado. Los conductores estacionaban sus camionetas, entraban a casa, y horas después, la alarma de humo los despertaba para encontrar su RAM convertida en una antorcha en el garaje. Stellantis recibió 16 reportes oficiales de incendios, pero grupos de propietarios en redes sociales documentaron decenas más que nunca fueron reportados formalmente. Stellantis sabía del problema. Lo sabían porque ya habían hecho un recall previo en 2021 para el mismo defecto, pero en lugar de rediseñar completamente el sistema, simplemente instalaron un relé mejorado que resultó no ser suficiente. Para 2023, no tuvieron más opción que hacer un segundo recall masivo, 306.165 unidades en Estados Unidos y más de 17.000 en Canadá. La recomendación oficial de Stellantis mientras esperaba la reparación: no estaciones su vehículo en interiores. Déjame repetirlo. Te vendieron una camioneta de $70.000 y te dijeron que no la metieras a tu garaje porque podía incendiarse sola. Es el tipo de advertencia que esperarías de un producto chino barato en Amazon, no de una camioneta estadounidense fabricada por una corporación multimillonaria. Hasta hoy, muchas RAM diésel de esos años siguen circulando sin la reparación. Bombas de tiempo rodantes esperando el momento perfecto para convertirse en fuegos artificiales de 6.000 libras. Y lo peor, Stellantis sigue vendiendo el mismo motor Cummins con transmisiones similares en modelos nuevos. ¿Aprendieron la lección? El tiempo lo dirá. O los reportes de incendios. Número 10. Ford 6.0 Power Stroke Diesel F Series, 2003 a 2007. Y llegamos al número 1. La camioneta que no solo destruyó motores, destruyó la reputación completa de Ford en el mundo diésel. La Ford F250/F 350 Super Duty, equipada con el motor 6.0 litros Power Stroke, es, sin exageración, uno de los mayores desastres de ingeniería en la historia moderna del automóvil. El problema número 1. Juntas de culata reventadas. Ford decidió usar solo 4 pernos Torque to Yield por cilindro en lugar de los 6 del 7.3 litros anterior. Estos pernos se estiraban con el calor y perdían fuerza de sujeción, causando que las juntas fallaran entre 70.000 y 150.000 millas. El resultado: refrigerante mezclándose con aceite, sobrecalentamiento instantáneo y motores destruidos. Pero espera, hay más. El enfriador EGR se rajaba y vertía refrigerante directamente en los cilindros. El enfriador de aceite se tapaba con residuos de arena del proceso de fundición, bloqueando el flujo de refrigerante y causando temperaturas de aceite superiores a 250 grados Fahrenheit. La bomba de aceite de alta presión fallaba sin aviso. Los inyectores se pegaban. El turbo VGT se obstruía con hollín. Era como si cada componente estuviera diseñado para fallar. Ford sabía todo. Documentos internos revelados en juicios mostraron que ingenieros advirtieron sobre estos problemas antes del lanzamiento. Emails entre ejecutivos mencionaban costos de garantía de $5 millones mensuales. Para 2007, el 6.0 litros representaba el 80% de todos los gastos de garantía de Ford en motores. La compañía incluso demandó a Navistar, el fabricante del motor, por $493 millones. ¿Y qué hicieron con los clientes? Aplicar soluciones temporales baratas durante la garantía, sabiendo que los problemas reales explotarían después de que expirara. En 2020, un tribunal de California dictaminó que Ford cometió fraude al vender estos vehículos. El Ford 6.0 Power Stroke no solo es la camioneta más mortal de esta lista, es el ejemplo perfecto de codicia corporativa sobre seguridad y un recordatorio de que algunas máquinas nunca debieron salir de la línea de ensamblaje. Y ahí lo tienes, las 10 camionetas más mortales jamás construidas. Desde experimentos ridículos hasta negligencia criminal, estas máquinas nos recuerdan que no todo lo que rueda es seguro. ¿Cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que los fabricantes quieren que olvides. Nos vemos en el próximo video. Leyendas.